Vamos a ver ahora la suma de las sucesiones aritméticas y geométricas. Ya habíamos visto que en notación sigma, si nosotros teníamos una sucesión A1 más A2 más A3, queríamos sumar una sucesión cualquiera, en este caso, esto se expresaba con notación sigma diciendo que era la suma con i, por ejemplo, desde 1 hasta n, de a sub i. Eso nos indicaba que toda esta expresión la podíamos escribir de esta forma, indicando que sumábamos, variando i desde 1 hasta n, de 1 en 1, digamos, ¿no? O sea, acá i vale 1, después 2, después 3, hasta llegar a ese valor n. También recordemos que una sucesión era aritmética, vamos a ver primero las aritméticas, una sucesión era aritmética si lo que pasaba era que cada término se obtiene del anterior sumando una constante. Es decir, que en este caso nosotros tendríamos que si esta fuera una sucesión aritmética, tendríamos que el primer término es A1, el segundo es A1 más una diferencia, el tercero sería A1 más 2 veces una diferencia, así hasta llegar a A sub n, que era el primero más n menos 1 veces la diferencia. Así definíamos una sucesión aritmética, que quería decir entonces que si teníamos, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo, si A1 fuera 3 y la diferencia fuera 2, el segundo término es 3 más 2, el tercero sería 3 más 4, ¿sí? 2 veces la diferencia, el que sigue sería 3 más 6, así hasta llegar al último, que sería 3 más n menos 1 veces 2, donde, bueno, dependiendo del valor de n, ahí tendríamos un número definido. Si no sabemos quién es n, bueno, queda la expresión de esa manera. Esto era una sucesión aritmética, y entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos saber el resultado de la suma de una sucesión aritmética para una cantidad de términos indefinida, porque si nosotros dijéramos, bueno, mira, quiero sumar hasta el quinto término, y bueno, haremos la cuenta, sumamos esos 5. Si tuviéramos 10 términos, bueno, nos va a dar un poco más de trabajo, pero también los podemos sumar. El tema es cuando necesitamos expresiones generales que nos digan, bueno, yo no voy a hacer esa cuenta si son 10 términos, o si son 20, o si son 30. Quiero tener una expresión donde yo reemplace ese número 10, 20 o 30. Ahora vamos a ver eso. Fíjense que al principio del capítulo mencionamos a Gauss como uno de los homenajeados, digamos, en este capítulo, porque según se cuenta, Gauss en su época de escuela le pidieron que sume los números del 1 al 100, a él y a toda la clase, y Gauss enseguida contestó que el resultado era 5.050. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usó Gauss para saber rápidamente cuál era el resultado? Entonces, fíjense que cuando nos piden la suma de los números del 1 al 100, nosotros queremos hacer esta suma. Entonces, ¿qué ocurre? Supuestamente, lo que hizo Gauss fue decir, bueno, si yo sumo el primero con el último, eso da 101. Si ahora sumo el segundo con el anteúltimo, 2 más 99, también da 101. Si sumo el tercero con el antepenúltimo, también da 101. Entonces se dio cuenta que si partía en 2 esa suma, todas las sumas, esas parciales, daban 101. Y como había 100 términos, acá había 50 veces 101. Esto era 50 veces 101, con lo cual 50 por 101 le daba 5050.
Esto es la estrategia que vamos a usar ahora para ver cuánto da la suma de una sucesión aritmética, porque vemos que esta es una sucesión aritmética particular. ¿Cuál es? Una sucesión aritmética que empieza en 1 y tiene diferencia 1, porque cada término se obtiene del anterior sumando 1. Bueno, esta en particular se expresa de esta forma, pero vamos a usar la misma estrategia para ver cuánto da la suma de una sucesión aritmética cualquiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la suma con i de 1 a n de a sub i, que va a ser a1 más, esto lo vamos a escribir como a1 más d, más a1 más 2d. ¿Está bien? Estamos escribiendo una aritmética, este es el primer término, el segundo, el tercero. Vamos a escribir ahora el último, es el término a sub n, ¿sí? Pero el anterior a sub n es a sub n menos d, ¿sí? Porque claramente a este término, si le sumamos d, nos tiene que dar a n. Y el anterior a este será a sub n menos 2d. ¿Está bien? Entonces, así nos queda expresar esa sucesión aritmética. Ahora vamos a escribir la misma sucesión, la misma, pero vamos a escribir los términos de atrás para adelante. Total es lo mismo, esto es una suma, con lo cual si yo empiezo escribiendo el último acá, es indistinto, ¿verdad? Entonces, acá escribo a n, acá escribo a n menos d, acá escribo a n menos 2d, y al final me van a quedar este a 1 más 2d, a 1 más d, y a 1. ¿Está bien? O sea que todo lo que hice fue escribir esta misma suma de atrás para adelante. Como es una suma, vale la propiedad conmutativa, todo bien, puedo hacerlo. Ahora voy a expresar entonces estas sumas. En principio, de este lado, voy a sumar estas dos expresiones. Las voy a sumar. ¿Eso qué quiere decir? Que de este lado de la igualdad voy a tener esta suma dos veces. Si a esta expresión nosotros la llamáramos x, acá vuelvo a tener la misma expresión que se llama x. Es decir, que x más x es 2x. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poner de este lado 2, y en vez de x, lo que representa, que para nosotros es esta suma con i desde 1 hasta n de a sub i. ¿Sí? Es dos veces la misma expresión. Y ahora vamos a escribir las sumas sumando término a término. ¿Qué tenemos? Tenemos acá a1 más a n. La primera vez sumamos a1 más a n. ¿Sí? Eso lo ponemos acá. A1 más a n. Ahora, ¿cuánto da la suma del segundo término de la primera expresión con el segundo término de la segunda? Fíjense que acá tengo a1 más d y acá a n menos d. O sea que a1 más d más a n menos d, otra vez me da a1 más a n. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el tercer término? Ahora tengo a1 más 2d más a n menos 2d, o sea que 2d y menos 2d se cancelan nuevamente y otra vez tengo a 1 más a n. Bien, lo mismo pasa con los últimos tres, que va a ir pasando con todos los términos, pero digo con respecto a los que tenemos escritos.
Acá tengo a n menos 2d, a1 más 2d. Los 2d se cancelan y tengo a1 más a n. Acá otra vez a1 más a n, a1 más a n. Es decir, que todos estos términos, todas las sumas dan a1 más a n. Todas las sumas. ¿Cuántas veces tengo a1 más a n? Bueno, si hay n términos, voy a tener n veces a1 más a n. ¿Qué me dice eso? Que volvemos a escribir esta suma 2 veces la suma con i desde 1 hasta n, perdón, de a sub i, es igual a n veces a1 más a n. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, porque nosotros teníamos el resultado de la suma, y acá tenemos 2 veces la suma, con lo cual podemos dividir a ambos miembros por 2 y nos queda que la suma con i de 1 a n de a sub i es n por a1 más a n sobre 2. Este resultado es lo que llamamos la suma de una sucesión aritmética sumando los n términos. Siempre estamos en una sucesión aritmética, ¿no? Si la sucesión no es aritmética, estas cosas no se cumplen. Estamos resolviendo esto porque sabemos que cada término es el anterior más una diferencia. Entonces, la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética nos da cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. Y eso es exactamente lo que hizo Gauss. Porque si ustedes piensan que cuando Gauss sumó, teníamos que el primer término era 1 y el último era 100, la cantidad de términos era 100, le quedaba 100 por 101 sobre 2, ¿sí? Que era ese 50 por 101 que daba 5050. Es decir, que este es el resultado entonces de una suma aritmética cualquiera. ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo aplicamos eso? Bueno, por ejemplo, si a mí me dicen, tenés que, ahora lo voy a volver a escribir acá, Vamos a volver a escribir este resultado para que nos quede i de 1 a n de a sub i es igual a n por a1 más a n sobre 2. Esto aritmética, ¿no? Suma, vamos a poner acá, aritmética. No es para cualquiera. Entonces, ¿qué pasa si me dicen, bueno, quiero saber cuánto da la suma con i desde 1 hasta 150 de 3 más 5 por i menos 1? Entonces, en primer término, tengo que poder identificar que esta es una sucesión aritmética, porque si no es aritmética, este resultado no me sirve. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a mirar los primeros términos de esta sucesión, a ver si está bien lo que estoy diciendo. Digo, bueno, acá cuando i vale 1, este término vale 0, o sea que tengo, esto sería 3 más, cuando i vale 2, esto es 3 más 5, que es 8. Cuando i vale 3, esto es 3 más 10. ¿Sí? Es decir, que tengo 3 más 8 más 13 más el que sigue, ¿quién va a ser? Más 18, ¿sí? Efectivamente es una sucesión que va de 5 en 5, empezando en 3. Es decir, que es
una sucesión aritmética. ¿Sí? Entonces, si es aritmética, digo, bueno, listo. Yo ya sé cuánto da el resultado. ¿Cuánto da el resultado? Acá me dice cantidad de términos, para nosotros 150, por primer término a sub 1 es 3, más el último. ¿Quién va a ser a sub n acá? ¿Quién va a ser a sub n? Lo tengo que calcular. El último término que yo tendría que haber puesto acá, ¿quién es? Es 3 más, cuando i vale 150, esto es 5 por 149. 5 por 149. Puedo hacer la cuenta o dejarlo expresado así. Pero este es el último término seguro. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Ese valor. 3 más 5 por 149. Ese es el a sub n. Todo sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tendría que hacer la cuenta para saber exactamente cuánto da. Pero ahora ya me quedó esta expresión. No es que tengo que sumar 150 términos y ver, a ver, 3 más 8 más 13, ¿sí? Ya no tengo que hacer eso. Lo único que tengo que hacer es esta cuenta. En general, cuando nosotros pedimos esto en un ejercicio, no hace falta que resuelvan esta cuenta, sino que lo importante es la aplicación de la expresión de la suma. Si ustedes pueden dejarlo así, bueno, es suficiente. El resto es saber hacer la cuenta en una calculadora. Pero este sería el resultado de esa suma, porque la sucesión es aritmética. ¿Qué otra situación podría aparecer? Bueno, supongamos ahora que nos pidieran, bueno, a ver, yo quiero el resultado, pero yo en realidad estoy queriendo sumar una aritmética, pero que vaya con i, desde 10 hasta 31, de la sucesión, por ejemplo, supongamos 1 más 3 por i menos 1. Esta, otra vez, es una sucesión aritmética porque va a empezar, bueno, en este caso empieza en 10, ¿sí? Pero en realidad va sumando de a 3. ¿Sí? Nosotros podemos expresemos los términos de esta suma, va a ser 1 más 3 por 9, el primer término, más 1 más 3 por 10, sí, cuando vale 11, 3 por 10, más 1 más 3 por 11, ¿sí? Hasta 1 más, el último va a ser 1 más 3 por 30, ¿no? Esta es una sucesión aritmética. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que la estamos sumando a partir del 10º término. Y yo sé el resultado de una suma cuando empieza en 1. El de arriba, el número límite dice n, con lo cual yo ese número puedo elegirlo. Es 31, todo bien. Pero el número donde empieza dice 1, no dice K y cualquier cosa, es 1. Entonces, si no empieza en 1, no me sirve esa fórmula. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo puedo escribir esta suma como diferencia de dos sumas que sí empiezan en 1. Fíjense, yo podría decir que la suma con i de 10 a 31 de 1 más 3 por i menos 1 es igual a la suma que empieza en 1 y termina en 31, la misma suma, pero ¿qué pasa acá? Si yo miro, no puedo decir que estas cosas son iguales. ¿Por qué? Porque acá estoy agregando los 9 primeros términos que acá no tenía. Entonces, si estoy agregando los 9 primeros términos, ¿qué tendría que hacer? Sacarlos.
para que sí valga la igualdad. Entonces digo, bueno, esto menos la suma con i de 1 a 9 de 1 más 3 por i menos 1. De esta manera vale la igualdad, pero ¿qué ventaja tengo? Porque yo digo, bueno, pero me estoy complicando más todavía. Tenía una suma y ahora tengo dos. Bueno, pero a estas sumas desconozco el resultado, porque ya me lo dijo la fórmula que encontré para la suma de una aritmética. Entonces, ahora digo, bueno, listo. Esta es aritmética de primer término 1, porque fíjense que acá cuando i vale 1, esto es 0, o sea que el primer término que yo voy a sumar es 1, ¿sí? Entonces vengo acá y digo, bueno, listo. Esta suma da cantidad de términos, me dice la fórmula. Acá tengo 31. Por el primero, a sub 1, ya dijimos que era 1, más a n es el último, o sea, a sub 31, que va a ser 1 más 3 por 30, ¿sí? Sobre 2. Listo, ahora tengo que hacer esa cuenta, ¿sí? Esto me quedará 91 más 1, 92 por 31 sobre 2. Menos, y ahora calculo esta. Bueno, pero esta otra vez empieza en 1 y termina en 9 y es aritmética. Listo, puedo usar la fórmula. Entonces, ¿cuánto vale n en este caso? 9. Por primer término, otra vez es 1, más an es el último, pero en nuestro caso ahora sería a sub 9, es decir, que va a ser 1 más 3 por 8. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Cuando i vale 9, este número es 8, ¿no? Bien, todo sobre 2. Entonces, otra vez, bueno, tendré que hacer la cuenta, 3 por 8, 24, 25, 26, da esto, 26 por 9 sobre 2, tendré que hacer estas dos cuentas y restarlas, pero ya eso es una cuenta, no es toda esta suma de términos. ¿Se entiende esto como aplicación, entonces, de haber encontrado una fórmula para la suma de una sucesión aritmética? Ahora después, en el próximo, veremos la suma de sucesiones geométricas.